Hola a todos, yo soy Cal y bienvenidos de regreso a Teoría de Gráficas. El día de hoy estamos en el capítulo 3 me parece y vamos a ver unas gráficas que se llaman gráficas completas, bipartitas y la gráfica de Petersen, que son para mí como las gráficas notables, que son gráficas que pues vamos a estar utilizando todo el tiempo, particularmente la gráfica completa y las bipartitas, y hay unas que se llaman bipartitas completas. Pero además la gráfica de Petersen es una gráfica en específico que es súper útil porque sale de ella un montón de contraejemplos, ejemplos, etc. Entonces es una gráfica también muy importante que inventó este señor llamado Petersen, y entonces pues vamos a verla. Pero antes quiero agradecer muchísimo a todos mis patrons que están saliendo en los créditos aquí abajo. Muchísimas gracias a todos por todo su apoyo. Gracias a ustedes he podido conseguir un montón de cosas para mejorar la calidad del canal. Y en particular quiero dedicar este capítulo a Sergio Villacres, que es mi patrocinador más nuevo. Muchísimas gracias por tu apoyo, Sergio, eres genial. Y si a ti también te gustaría apoyarme, patrocinarme, puedes checar el link en la descripción y tengo un montón de beneficios exclusivos para todos mis patrons. Les mando, por ejemplo, bueno, tienen el agradecimiento a los créditos de aquí, te dedico una clase, les mando las notas de estas notas que escribo aquí, se las mando en formato PDF. Y muchas cosas más. Pero bueno, vamos con la clase pues. Ok, lo primero que voy a hacer va a ser definir a la gráfica completa. La gráfica completa de tamaño n se escribe KN. Y bueno, de tamaño n pues significa que tiene n vértices. Y es la gráfica simple KN que pues al ser simple la podemos escribir simplemente como su conjunto de vértices y su conjunto de aristas, en donde el conjunto de aristas pues son parejas de vértices que nosotros unimos, y de tal manera que pues el conjunto de vértices tiene tamaño n, entonces pues sí, es la gráfica completa de tamaño n, tiene n vértices, pero el conjunto de aristas es igual al conjunto de todas las parejas de vértices PU, tal que B y U están en BKN. Es decir, el conjunto de aristas son todas, y por eso se llama gráfica completa, porque está completa en cuanto a las aristas que tiene. Claro que tiene que ser una gráfica simple, porque si fuera no simple, si permitiéramos nosotros multiaristas, pues podríamos agregar más y más y más y más aristas, haciendo simplemente multiaristas o lazos y un montón de lazos, un montón de aristas, y entonces nunca podríamos acabar. Pero si pedimos que sea simple, pues sí podemos acabar, simplemente unimos a todos los vértices una vez y ya no podemos agregar más aristas. Entonces, pues a modo de ejemplo, podemos poner a K1 es la gráfica que solo tiene un vértice. Por cierto, quiero hablar de la gráfica que solo tiene un vértice en un momento, porque también va a tener un nombre especial. K2 es la gráfica que tiene dos vértices y esos dos vértices están unidos. Entonces hasta ahora va sencillo. K3 es por supuesto la gráfica que tiene tres vértices y esos tres vértices están unidos. Entonces hasta ahora todo muy sencillo, pero K4 ya empieza a tener más aristas. K4 son 4 vértices y todos están unidos con todos. K5 tiene 5 vértices y de nuevo todos unidos con todos. K6 ya se ve como una bolita de rayas. Y bueno, ustedes como ejercicio pueden contar usando sus conocimientos de combinatoria y así sacar cuántas aristas exactamente tiene KN. Es un ejercicio para el lector. Pero pues ya se imaginan, K7 pues nada más son 7 puntitos y un montón de rayas uniendo todo con todo. A lo que en dibujo a veces le llaman el ojo de gato. Resulta que hay un K, que no recuerdo bien el número, creo que debe ser como 37 o algo así, que su cantidad de aristas es 666 y a ese le llaman el ojo del diablo. A mí me pusieron a dibujarlo una vez en dibujo en la prepa. Entonces pues ustedes se encuentran cuál es el N al que corresponde el 666. Se los encargo de ejercicio si quieren saber cuál es la gráfica que se llama el ojo del diablo. Lo que les iba a decir es que la gráfica que solo tiene un vértice y no tiene ninguna arista, o sea K1, se llama la gráfica trivial. Recuerden que nosotros pedimos que nuestro conjunto de vértices nunca sea vacío, de manera que lo mínimo que puede tener nuestra gráfica es que tenga un solo vértice. Y el conjunto de aristas sí puede ser vacío, así que el conjunto de aristas vacío, esto sería la gráfica como más pequeña que nosotros podemos tener. Un solo vértice y ninguna arista. Entonces,
por eso se llama la gráfica trivial. Es como la gráfica más sencilla que nosotros podemos tener. Y es K1 o es la gráfica que solo tiene un vértice y no tiene ninguna arista. Entonces esa es la gráfica trivial. O sea, K1 también se llama la gráfica trivial. Entonces pues aquí ya tenemos varios ejemplos de los Ks. Sigamos ahora con la definición de lo que es una gráfica bipartita. Entonces, una gráfica G con su conjunto de vértices, su conjunto de aristas y su regla de asignación es bipartita si el conjunto de vértices se puede biparticionar en un conjunto o en la unión de dos conjuntos X y Y de vértices. Y con biparticionar pues nos referimos a que X unión Y es todo B y además que X y Y no son vacíos. X distinto de vacío y Y distinto de vacío, pero además que X y Y son ajenos, o sea que en la intersección de X y Y no hay nada. Entonces eso se llama una bipartición. Ustedes posiblemente vieron el concepto de partición en álgebra superior 1 y si no, pues es simplemente dividir a un conjunto en una unión de muchos conjuntos en los que ninguno es vacío y ninguno se intersecta, pero de manera que la unión de todos los conjuntos es el total. Entonces nosotros una bipartición es una partición en dos conjuntos que su unión es el total, pero no queremos que ninguno sea vacío y además que no se intersecten. Pero ¿qué tiene de especial la bipartición? Pues lo que nosotros vamos a tener es que para toda arista de A, su asignación forzosamente tiene que ser un vértice BU, tal que B está en X y U está en Y. O sea que nuestras aristas siempre van a unir a vértices de X con vértices de Y o vértices de Y con vértices de X, que en nuestras gráficas pues la forma en la que unimos no tiene dirección, así que X con Y o Y con X es lo mismo, pero el chiste es que siempre vamos a unir a gente de X o vértices de X con vértices de Y, pero nunca vamos a unir dos vértices de X y nunca vamos a unir dos vértices de Y. Eso es lo que no se va a hacer. Entonces, por lo general en los problemas que se modelan utilizando gráficas bipartitas, pensamos en problemas en los que tenemos como dos tipos de cosas. Uno de los problemas que es más frecuente es como el problema del matrimonio, que pues obviamente para los estándares de hoy en día ya no funciona así, pero se pensaba como que X eran todos los hombres y Y todas las mujeres de un pueblo, y entonces se unían a los hombres con las mujeres de si se conocían o si se podían casar. Entonces pues nunca unían a alguien de X con alguien de X porque eran dos hombres y no se podían casar. Entonces esa es como la forma clásica de verlo. Claro, eso se inventó hace muchos años y por eso se hizo de esa manera. Ni tampoco se podían unir una mujer con una mujer, porque igual en ese tiempo pues pensaban de manera de que dos mujeres no se podían casar, dos hombres no se podían casar, y entonces en el problema del casamiento lo hacían de esta manera. También se puede hacer como que hay un conjunto de muchachos, un conjunto de alumnos, y hay un conjunto de trabajos que pueden hacer, y entonces unes a los jóvenes con los trabajos que les gustaría hacer. Entonces pues no puedes unir un trabajo con un trabajo, eso no tiene sentido, ni un joven con un joven, eso tampoco tiene sentido, porque estamos hablando de a quienes les gustaría hacer qué problemas o qué trabajos. Entonces esos problemas se modelan con gráficas bipartitas y son muy comunes. Ejemplos de gráficas bipartitas podemos tener la gráfica que une a, no sé, tenemos tres vértices aquí, tres vértices acá, digamos que a estos les llamo B1, B2 y B3, y a estos les llamo U1, U2 y U3, y entonces pues aquí uno, por ejemplo, a este con este, y así, estos así y estos así, no sé. Cualquier forma, en realidad no es necesario que tenga ninguna forma en específico, pero aquí por supuesto todos estos vértices serían los del conjunto X, estos serían los del conjunto y esa sería nuestra bipartición. Algo que quiero mencionarles es que no necesariamente la gráfica va a tener la forma de la bipartición. Yo aquí les dije como que aquí está X, aquí está Y, o aquí podemos dibujarlo de manera que aquí está X y aquí está Y. Y pues esa es la forma bipartita más común o más cómoda de verlo. Pero por ejemplo nosotros podemos tener una gráfica bipartita que se vea así. Por ejemplo, esta
es una gráfica bipartita. No se ve como que tengamos así dos partes separadas en las que no haya nada unido consigo mismos o con sus propias partes, pero la cosa es que sí podemos nosotros separar en dos conjuntos que cumplen estas propiedades. Tendríamos que meter, por ejemplo, a este y a este en el conjunto X, y en el conjunto Y tendremos que meter a esta y a esta. Entonces, sí podemos hacer la separación, y pues nosotros podríamos esto trasladarlo a un dibujo en el que sí se vea de esta manera, ¿no? Digamos que estos son los vértices 1, 2 y 3, y estos son los vértices A y B. Entonces si aquí pongo 1, 2 y 3, y aquí pongo A y B, entonces esto iría como una cosa tipo B se une con todos, y A solo se une con 1 y con 3, y entonces ya se vería como una cosa así, ya se ve en la forma bipartita. Pero aunque no esté en la forma bipartita y esté así como mezclados los conjuntos, sigue siendo una gráfica bipartita, porque recuerden que el dibujo no importa, lo que importa son sus propiedades. Entonces esta es una propiedad que sigue teniendo, lo podemos seguir separando en los dos conjuntos. Entonces esa es una cosa que es buena que tomen en cuenta ustedes. Y así como tenemos las gráficas completas, nosotros tenemos a una cosa que se llama la gráfica bipartita completa, que se refiere a que en cuanto a gráficas simples, estas no necesariamente tienen que ser simples. Podemos tener aquí una multiarista. Lo que no podemos tener es lazos, porque un lazo une a un vértice de X con un vértice de X, por ejemplo, ¿no? Pero podemos tener multiaristas, no hay problema con eso, y sigue siendo bipartita, no necesitamos que sea simple. Sin embargo, la gráfica bipartita completa va a ser una gráfica que sí es simple y que es bipartita, pero que tiene todas las aristas posibles, de manera que sigue siendo bipartita. Entonces déjenme poner la definición para poder hacer algunos ejemplos. La gráfica bipartita completa es la gráfica KNM. Entonces esta necesita dos números, porque esos dos números nos van a decir cuál es la cantidad de vértices en un lado de la bipartición y en el otro lado de la bipartición. Entonces es la gráfica KNM, que es simple. Entonces KNM la voy a escribir como un conjunto de vértices, un conjunto de aristas. Como es simple, pues no necesito escribir la regla de asignación. Simplemente puedo escribir al conjunto de aristas como los pares de vértices que están unidos, tal que B tiene bipartición X, Y. Entonces, ¿qué significa esto? Que B se puede escribir como X unión Y, que X y Y son ajenos y que ninguno es vacío. Entonces ya simplemente lo escribo como tiene bipartición X, Y, en vez de escribir todo eso, pero es lo mismo que dije aquí, ¿no? Son todas estas propiedades. La unión es B, no son vacíos, y su intersección es vacía, o sea, son ajenos. Entonces tiene bipartición X, Y, de tal manera que la cardinalidad de X es n, o sea, tiene n vértices la partición de X, y la partición Y, o la parte de la partición Y, tiene m vértices. Entonces esos son obviamente estos numeritos de aquí. Uno tiene n vértices, el otro tiene m vértices, y el conjunto de aristas es el conjunto de todos los vértices B, U, tal que B está en X y U está en Y. Es decir, vamos a unir a todos los de X con todos los de Y. Entonces, para ponerles un ejemplo, digamos K12 tiene que tener a la bipartición, de un lado tiene un vértice, del otro lado tiene dos vértices, y unimos a todos los de X con todos los de Y. Entonces este sería X, este sería Y, pero bueno, no es necesario ponerlo, y ahí está uniendo a todos los de X con todos los de Y. Una sola vez, porque es simple la gráfica, ¿verdad? Aquí, si nosotros no pidiéramos que fuera simple, podríamos poner un montón de aristas de esa manera, pero como si es simple, nada más una. Tenemos también, por ejemplo, K22. K22 pues va a tener dos vértices de cada lado, y vamos a unir a este con este, este con este, este con este y este con este. Y curiosamente, si a K22 no lo escribimos o no la dibujamos en su forma como bipartita, se ve como un cuadrado. Si nosotros lo enderezamos y lo ponemos de manera que no se intersecte ninguna arista, se ve como un cuadrado. Entonces esa es otra forma de expresar a K22. Claro que por lo general en gráficas bipartitas vamos a escribirlo de esta manera, en la que tenemos a nuestra bipartición bien clara. Otro ejemplo, no sé, K23, pues nosotros necesitamos dos vértices de un lado, tres del otro,
y unimos a todo con todo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces ya entienden la idea. Simplemente ponemos de un lado esta cantidad de vértices, de otro lado esta cantidad de vértices y unimos a todos los de un lado con todos los del otro lado, y de esa manera sigue siendo una gráfica bipartita porque tenemos nuestra bipartición en la que no se une nadie de aquí con nadie de aquí, ni se une nadie de aquí con nadie de aquí, pero sí tenemos a todas las aristas posibles de manera que siga siendo bipartita. Entonces ya tenemos la gráfica completa, ya tenemos gráficas bipartitas en general y la gráfica bipartita completa. Y también hablamos de la gráfica trivial. Aquí por lo general se va a pedir que n y m no sean 0 ninguno de los dos, porque si alguno es 0, pues entonces en realidad nada más tenemos una gráfica que son un montón de puntitos sin unirse con nada, y pues eso no tiene chiste para las gráficas bipartitas. Casi siempre las gráficas que tienen chiste o que son más interesantes para nosotros son las que sí tienen aristas. A ver, antes de hacer la gráfica de Petersen, déjenme hablarles de unas gráficas notables que pues a veces son interesantes. Tenemos a los ciclos de tamaño n. Un ciclo de tamaño n va a ser una gráfica que tiene n vértices y todos están unidos de esta manera, haciendo pues obviamente el ciclo, haciendo como un poliedro. Y entonces lo escribo yo con una C porque C es de ciclo, pero pues lo he visto escrito con otras notaciones también, porque hay un tipo de gráfica que se llama el camino, que le ponen C, entonces al ciclo le ponen de otra forma, pero bueno, quedémonos con que es C. Entonces, por ejemplo, C2 es el ciclo que nada más tiene 2 vértices. Y van a decir, Carlos, pero ¿cómo va a ser un ciclo de 2 vértices? Pues lo hacen de esta manera. Sí, se vuelve un ciclo porque tiene a 2 vértices y tiene a sus 2 aristas, formando el ciclo de esa manera. De hecho, en gráficas no simples, nosotros podemos también hablar del ciclo que solo tiene un vértice, que sería un lazo. Un lazo lo podemos pensar como un ciclo de tamaño 1, porque nada más da una vueltecita así. Pero ya si nosotros, estos son como casos especiales que no siempre se consideran porque no son simples, pero pues tenemos por ejemplo el ciclo de tamaño 3, es simplemente también conocido como, ustedes lo adivinaron, un triángulo. El ciclo de tamaño 4 es simplemente a lo que también le llamamos un cuadrado. El ciclo de tamaño 5 es lo que se podría conocer como un pentágono, y así sucesivamente. En realidad no tiene mucho chiste. Y las gráficas a las que yo les voy a llamar las trayectorias de tamaño n van a ser unas gráficas que constan de n más 1 vértices, y ahorita voy a especificar exactamente por qué digo que son n más 1 vértices, n más 1, y tienen n aristas. Y aquí son de n más 1 vértices porque el tamaño es n. ¿Qué quiere decir el tamaño? La cantidad de aristas, no la cantidad de vértices. Entonces como que es la trayectoria, entonces la T es de trayectoria, la trayectoria de longitud n, o que tienes que dar n pasos para llegar a tu destino, por así decirlo, por así pensarlo. Entonces la trayectoria de longitud 1 pues se ve así. Creo que está claro que es de longitud 1, necesitas un paso para llegar de un vértice al otro. La trayectoria de longitud 2 pues ya sería 1, 2, 3 y así. La trayectoria de longitud 3 pues déjenme escribirla así como en zigzag, porque de todas formas no importa cómo hagamos nosotros nuestro dibujo, siempre y cuando la estructura sea la misma, y así sucesivamente. La trayectoria de longitud 25 pues va a tener 26 vértices y 25 aristas uniéndolos, y entonces este sería como el vértice 0, vértice 1, vértice 0, vértice 1, vértice 2. Entonces aquí es como el paso 0, das un paso y llegas al vértice 1, das otro paso y llegas al vértice 2. Entonces por eso esa es la notación que a mí me gusta, empezar a contar como desde el 0. Entonces esas son otras gráficas notables que van a ser importantes, o va a ser bueno de repente tenerlas en cuenta. Y por último, pues más que nada como cultura general, la gráfica de Petersen, y porque sí la vamos a usar de repente para ejemplos, para cosillas así. La gráfica de Petersen es una gráfica que tiene 10 vértices y las aristas se ven de la siguiente manera. Las de afuera están así, de manera que forman un pentágono, y las de adentro están así, de manera que también forman un pentágono, pero están acomodadas así como si fuera una estrella, y luego se unen
los vértices correspondientes. Entonces esta gráfica pues está muy chida. Tiene muchas propiedades muy importantes. Algunas de las propiedades, por ejemplo, es que todos los ciclos, digamos, que tienen por dentro son pentágonos. No tiene ningún cuadrado ni ningún triángulo, pero tiene un montón de pentágonos. Tiene el pentágono aquí de afuera, tiene el pentágono que se puede hacer aquí adentro, pero también tiene pentágonos que se pueden hacer, por ejemplo, así: 1, 2, 3, 4, 5. O pentágonos que se pueden hacer como 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tiene un montón de pentágonos. A cada vértice le salen 3 aristas exactamente, por ejemplo. Esa es otra propiedad que tiene la gráfica de Petersen. Y bueno, esas son algunas de las propiedades más importantes, pero conforme vayamos avanzando y usemos alguna gráfica para hacer ejemplos de las cosas de las que hablamos, vamos a usar a la gráfica de Petersen y vamos a ver que tiene muchas más propiedades. Pero bueno, entonces voy a dejar esto hasta aquí. Estas son básicamente las gráficas notables de las que les quería hablar antes de seguir, para que tengan pues un arsenal de un montón de gráficas y ya tengan ustedes su conocimiento bien rico de los diferentes tipos de gráficas que hay, y así podamos hacer un montón de ejemplos en el futuro para ejemplificar los conceptos que vayamos viendo. Pero bueno, si te gustó, por favor dale like, suscríbete si quieres ver más de teoría de gráficas y otras cosas de matemáticas, y pues ahí está mi link del Patreon por si quieres apoyarme, por si quieres checarlo, y también está el link para mi Instagram. Si me quieres regalar un follow te lo agradecería muchísimo. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Adiós.